Hola, queridos suscriptores e invitados de nuestro canal Historias Reales. Hoy quiero compartir con ustedes una historia de vida narrada por un autor. No olvides suscribirte a nuestro canal para conocer más historias interesantes. El largo pasillo del hospital parecía casi interminable. La joven que estaba sentada en el largo banco miraba a su alrededor, completamente inmersa en sus pensamientos. Tenía la sensación de que incluso si viera a alguien aquí, su rostro permanecería desconocido. Las lámparas colgantes sobre el techo apenas proporcionaban luz. Parpadeaban con un reflejo opaco recordando la melancolía que se escondía entre las paredes. «Arina Ivanovna», dijo el médico con su voz monótona. La joven se levantó y se dirigió hacia el consultorio. Cada golpe de sus zapatos resonaba a lo largo del pasillo. El crujido de las fundas protectoras, el olor a medicamentos, todo se mezclaba en el silencioso pasillo, haciéndola sentir mareada por la constante oleada en su cabeza, como si una campana estuviera sonando. Sabía lo que el médico le diría, porque lo había visto en un sueño. Arina no era de las que creían en supersticiones, pero en una situación en la que todos los médicos se encogen de hombros al unísono, cualquier cosa se vuelve creíble. El viejo médico se sentó en una silla, frunció el ceño, la miró como si pudiera hacerla sentir culpable con solo una mirada. Arina decidió no prolongarlo más. «He recibido todos los análisis. Eres infértil. No tendrás hijos», dijo el hombre. Luego exhaló suavemente y le entregó una hoja de papel. Arina no dijo nada. Simplemente miró el papel donde estaba escrito su destino. Las palabras del médico sonaban como una sentencia. Arina se levantó en silencio. Salió de la consulta. El médico no intentó retenerla. No era la primera vez que daba ese diagnóstico, y por lo tanto ni siquiera intentó consolar a las desafortunadas mujeres que perdían el sentido de la vida en un instante. Las palabras del médico se mezclaban en su cabeza, con sus propios pensamientos, un flujo interminable de conciencia. ¿Por qué no se habría examinado antes? ¿Por qué en otro hospital la alimentaron con promesas? Arina negó con la cabeza. Se sentó en un profundo y alto sillón. Cubriéndose la cara con las manos, se sumió en sus pensamientos. Antes de separarse de su futuro esposo, el novio llegó a casa. Dijo que todo había terminado entre ellos, que había encontrado el amor. Se había ido. Unos días después recibió resultados desalentadores. Durante toda su vida consciente, Arina había soñado con ser madre. ¿Y ahora qué iba a hacer? Negó con la cabeza como si estuviera respondiendo a sus propios pensamientos. No había nada más que hacer. No había deseo. La chica con la que se fue su prometido probablemente no tendría esos problemas. Seguramente le daría un hijo sano, construirían una familia feliz. ¿Y qué haría Arina? ¿A quién necesitaría cuando supiera que no podía darle un heredero? Arina volvió a llenarse de lágrimas. Pasó la noche así, alternando entre sueño y despertar, cubriéndose como una costra de lágrimas. Al día siguiente se levantó con el despertador. Hoy iba a ser un día importante, un cambio de trabajo, una nueva sucursal. Honestamente no tenía ganas de ir a trabajar en ese estado. Tenía que ir al médico más tarde. Pero Arina ni siquiera sospechaba qué diagnóstico escucharía. Se preparó. Fue a la nueva oficina donde iba a trabajar, con la constante idea de que la vida no termina allí. Podría manejar la enfermedad. Cuando entró en la habitación, el especialista en recursos humanos la tomó del brazo. La llevó a otra habitación, explicándole dónde estaría su lugar de trabajo, describiendo sus responsabilidades. Arina había trabajado en esa industria durante demasiado tiempo, así que no era una novedad lo que se le esperaba. El jefe de la sucursal, Vladimir Zakharovich Kuzmin, resultó ser un hombre joven, agradable, de aspecto confiable. Inmediatamente notó a la recién llegada. En pocos minutos estaba junto a su escritorio, riendo. Consejos perjudiciales, pensó Arina. Parecía un hombre alegre, fuerte, confiable, pero el dolor de su ruptura aún estaba demasiado fresco. «No mires demasiado a ese chico. Las posibilidades son escasas», dijo la colega rechazando su atención. «No hay nada que atrapar allí, cariño.
Ese chico no pertenece aquí. Toda la empresa fue heredada por su tío, le confió la gestión a su sobrino. Está haciendo un buen trabajo teniendo en cuenta todo. Escucha las opiniones de los empleados, aumenta beneficios, pero al final solo queda la segunda mano. También le presté atención a él al principio, pero es muy joven. Si el tío dice la palabra, se quedaría con las manos vacías. Y ahora, si está sin dinero, no vale la pena prestarle atención, rió la chica, sorprendida por lo materialista que podía ser su colega. Con Nina solían hablar una vez, cuando trabajaban en la misma oficina, pero la colega se trasladó aquí antes y la comunicación prácticamente se redujo a cero. ¿Y para qué necesito yo a ese tipo para que lo atienda de forma gratuita? Él se rasca la nariz en casa. No, o ambos trabajan y ambos hacen el trabajo doméstico, o que trabaje adecuadamente y gane si quiere tener una criada gratuita en casa. Así es como funciona. El padre de ese tipo en edad avanzada encontró una joven esposa para que le haga compañía. Él la mantiene. No tiene hijos propios, pero está loco por sus sobrinos. Aunque a veces puedes terminar en una familia así, dijo Nina. Luego se rió y fue a su escritorio. Arina ni siquiera consideraba al joven como una opción para relaciones románticas. Primero que todo, ha venido a trabajar. Aunque le gustaba mucho, Arina llevaba ya varios días trabajando en su nueva oficina. Aún no se había acostumbrado al frenético ritmo que predominaba. No podía entender cómo hacerlo todo, pero se esforzaba por acercarse a la perfección. Pronto estaba a la par con los demás. «Tienes buenos resultados», dijo el hombre con una sonrisa mientras se acercaba a su escritorio. Vladimir Zakharovich estaba de buen humor, incluso juguetón. Se reía con los otros empleados, asignaba tareas serias y las gestionaba con tal entusiasmo que trabajar bajo su dirección era un placer, a pesar de la carga de trabajo. «¿Quieres salir conmigo?», preguntó Vladimir lanzándole una mirada coqueta. «No tengo romances en el trabajo», dijo Arina. Él se rió y murmuró una broma. Ella también se rió. Entre los empleados no pasaba desapercibido que había otros sentimientos entre ellos, pero Arina misma no quería admitir algo más significativo. Arina se dirigió a casa en un autobús abarrotado. Miraba por la ventana, sin poder creer cómo había cambiado su vida drásticamente en las últimas semanas. Ya estaba acostumbrada a pensar que no tendría hijos. En el trabajo, aconsejaba a algunos colegas, y para la gran mayoría no era un problema en absoluto. Pero el gusanillo dentro de ella seguía mordiéndola, llamándola defectuosa, no una verdadera mujer. Algo incorrecto. Lo importante era que poco a poco la ansiedad en su pecho se calmaba. Arina tenía que encontrarse con su amiga desde la mañana. Estaba de buen humor, ya no tenía pesadillas, pero tenía una extraña corazonada de algo bueno. Le gustaba su trabajo, y coquetear con el jefe también era bastante agradable. Anita trataba ese coqueteo de manera bastante superficial. No hablaba sobre relaciones serias. Se burlaban y charlaban alegremente, y no se preocupaban por lo que pensarían los demás. Nunca se juzgaron entre sí. Ese fue el principio benéfico de su amistad. La mañana pasó rápido. Cuando Arina se estaba preparando apenas llegó a tiempo. Por primera vez en su vida se dio cuenta de que había olvidado otro despertador. Cuando abrió los ojos la próxima vez ya era hora. En 10 minutos tenía que salir corriendo de la casa. Se preparó como una bala. Logró correr hasta el autobús. Finalmente estaba sentada dentro, feliz de pensar que no llegaría tarde. No debería haberse expuesto de esa manera frente a los colegas. Sí, y en su primer mes de trabajo. Pero cuando Arina entró, vio a una chica de aspecto extraño. Era una joven y hermosa mujer que parecía haber salido de una portada de revista. Podría haber sido perfecta para una foto en alguna clínica de cirugía plástica. Cuando sonreía, ni siquiera se le movían los músculos de la cara. La chica con la nariz en alto miraba a los empleados, haciendo comentarios que todos ignoraban. Arina entendió casi de inmediato lo que era. El fenómeno aquí no es raro. Aparentemente todos simplemente se han acostumbrado y no le prestan mucha atención. Oh, aquí está nuestra querida, a quien nuestro bochoca le ha echado el ojo, dijo Xenia. Luego soltó una risita desagradable. Bueno, no sé,
Yo ni siquiera prestaría atención a ese tipo de atención. Ella hizo un gesto con desdén apartándose de Harina. Luego se acercó a algún otro empleado explicando que sus métricas eran peores que las de los demás. De dónde venía esa información sobre las métricas era desconocido para todos. Todos miraban a Xenia como si fuera un espacio vacío. Pero nadie siquiera dijo una palabra para defenderse. Harina entendió que era inútil, especialmente porque aparentemente el dueño de la empresa permitía que su chica se divirtiera de esa manera, y luego recompensaba a los empleados con un bono. Bueno, me voy entonces, muchachos. Cuando comience a dirigir la empresa, ustedes se van a sorprender. Esto es lo que están viviendo ahora. Bien, después les mostraré lo que significa trabajar de verdad, dijo la chica con arrogancia y luego se fue. Bueno, ella misma probablemente ni siquiera sabe qué significa trabajar en absoluto, se rió la chica que estaba en recepción. Su broma inmediatamente provocó una risa estruendosa. Luego se enteró de que la situación realmente no era rara. De vez en cuando venía a la oficina y actuaba como si fuera la dueña. Luego desaparecería como si nunca hubiese estado allí. Vladimir llegó a la oficina unos minutos después. Parecía ocupado y serio. Pero apenas entró a la oficina inmediatamente se puso una sonrisa de turno diciendo: «Xenia vino. Les dijo cómo deben trabajar, ¿verdad?» Vladimir sonrió. Inmediatamente escuchó quejas, pero todas eran más bien bromas. Nadie tomaba en serio a esa chica, por lo que todas sus instrucciones, comentarios sarcásticos y observaciones eran como babas infantiles para los demás empleados. Bueno, esas cosas pasan. Los chicos también deben entretenerse de alguna forma, dijo Vladimir, y sonrió un poco tristemente. Harina se quedó en su escritorio, trabajando y pensando en una cosa, que seguramente no tenía ninguna oportunidad con ese hombre alto, guapo, claramente adinerado, que sabía lo que quería en la vida, y al mismo tiempo no pedía nada a nadie. Tal persona era una gran rareza. Probablemente elegiría una chica que estuviera a su altura. Harina no estaba particularmente afligida, ya tenía otros planes en su vida, no relacionados al amor. El día que pasó en el médico había tenido un impacto impresionante en ella. Él la invitó de nuevo a una cita. Ella casi estuvo de acuerdo, pero la interrumpieron. Prometió volver, pero nunca lo hizo. De vuelta en su escritorio, comenzaron las prisas, con gente corriendo por todas partes agarrándose de cualquier oportunidad para mejorar los resultados antes de la presentación del informe. Finalmente llegó el propio Vsevolod Kirilovich, el propietario de la compañía, pero no había alegría en su rostro. Era un hombre severo, capaz de poner en su lugar a cualquiera sin dudarlo. Nunca lo hacía sin razón alguna. Sin embargo, su firmeza a menudo llevaba al despido. Harina había oído hablar de ello. Vsevolod no tenía paciencia con su sobrino, pero al mismo tiempo no le daba un descanso en los asuntos laborales. Harina sabía que seguramente el chico estaba pasándola muy mal con alguien así. Aún así, era mejor que trabajar en una fábrica sin posibilidad de avanzar. Harina se fue a casa sin esperar a que el chico cumpliera su promesa de invitarla a salir. Todo eso era una broma. Ella estaba tratando de no tomárselo en serio, pero en el fondo de su corazón, sabía que había tocado las cuerdas sensibles de su alma. Harina se despertó por un golpe repentino en la puerta. Se levantó de la cama, tratando de entender de dónde venía el ruido. Solo cuando golpearon la puerta de nuevo se dirigió al pasillo. Mirando por la mirilla, Harina vio a su amiga, cuyos ojos estaban desorbitados. ¿Te volviste loca o qué? ¿Por qué no contestas el teléfono? Dios mío, pensé que te había pasado algo. ¿Estás viendo las noticias? Tienen todo el distrito bloqueado. Llegué a tiempo, dijo Ilona, jadeando ruidosamente, mientras se sentaba pesadamente en el sofá, tratando de recuperar el aliento. Irina encendió la televisión. De inmediato fue abrumada por una torrente de noticias. Observó cómo el corresponsal informaba y mostraba que toda una parte de la ciudad estaba acordonada, y ninguno de los empleados estaba dispuesto a revelar qué estaba sucediendo. Había una oficina donde trabajaba Harina. No le gustó en absoluto. Hizo que su amiga se recostara en el sofá. ¿Qué piensas? ¿Será algún terrorista? Ay, cuando mi vecina me llamó,
Dijo inmediatamente, empecé a llamarte y no respondías. Casi me vuelvo loca. Corrí hacia ti esperando que estuvieras bien, ¿sabes? No le importo a nadie, excepto a Alex. Ya llamé, él también está preocupado. Alex era el prometido de Ilona, pero temporalmente vivían en países diferentes. Lo que más temía Arina era que Alex se llevara a su amiga al extranjero, que construyeran una vida allí lejos. Se enteraron frente al televisor, observando atentamente. Arina también visitaba su teléfono, ya que no podía comunicarse con otra amiga que vivía justo en el área. Pronto los informes cesaron. Aparentemente a la prensa simplemente se le prohibió mostrar lo que estaba pasando. Las chicas se durmieron solo al amanecer. Cuando volvieron a despertarse, todo había terminado. Toda parte de la ciudad estaba abierta de nuevo. El mundo continuaba como si nada hubiera sucedido. Ilona se fue a su casa, mientras aún tenía la oportunidad. Acordaron que Ilona podía regresar en cualquier momento si la situación en el área no se estabilizaba. Arina fue al trabajo, también sospechando que la oficina podría estar cerrada. Pero nadie la llamó ni la advirtió, lo que significaba que el trabajo continuaría como de costumbre. Sin embargo, al llegar, se quedó estupefacta. Todos corrían alrededor como locos tratando de no perder la cabeza. Alguien corría con papeles, alguien hablaba por teléfono, alguien maldecía al auricular. El caos reinaba en todo el piso. Arina sintió que había perdido algo importante en la oficina y aún no entendía lo que estaba pasando. «Nina, ¿qué pasó anoche? Y ahora con todo este caos». Su amiga parecía desconcertada. «Dios mío, ni siquiera yo lo sé. Volé aquí y todos dicen que el jefe ha desaparecido, que algo se descubrió. Ahora todos lo están buscando. La ciudad entera está en alerta. Pero no entiendo cómo vamos a trabajar ahora. ¿Cómo nos va a afectar a nosotros todo esto?», dijo Nina al borde de las lágrimas. Arina miraba su teléfono, perpleja, pero inmediatamente recibió la orden de preparar contratos para junio. Arina fue llamada a la oficina del jefe. Sentada en el sofá con la cabeza gacha esperando al jefe, se sintió incómoda. Un hombre corpulento con una expresión seria entró. Se sentó frente a ella, tan cerca que le incomodó. «Así que, vamos a hablar ahora. Dime la verdad. Incluso si estás involucrada, te cubriré. Pero necesito la verdad». «Ten en cuenta, niña, que no soy fácil de engañar», dijo el jefe, pareciendo completamente fuera de lugar. Más parecía un interrogatorio en una comisaría. En ese momento Arina ni siquiera se daba cuenta de lo mucho que esa situación podría cambiar su vida. Sebolot suspiró pesadamente. Miró a Arina, luego negó con la cabeza y le advirtió: «No es momento de jugar. Si no me cuentas la verdad ahora, la situación no se desarrollará a tu favor. Si él huye, te encontrarás en problemas como cómplice». Arina simplemente se quedó mirando al hombre, apenas consciente de su presencia. Tal vez debido al agotamiento, tal vez estaba decepcionado, o tal vez confiaba en su sobrino y por lo tanto estaba preocupado por esta situación todavía más. Simplemente indicó con un gesto que saliera, claramente sin esperar que ella diera una palabra más. Arina salió, mirando extrañamente alrededor. El bullicio parecía extraño, ajeno a la oficina. Normalmente había gran carga de trabajo, pero nadie se apresuraba. Más bien todos terminaban su trabajo y regresaban a casa para colapsar en el sofá. Esa noche, Arina llegó a casa sin fuerza, completamente abrumada por todo. En medio del ajetreo se encontró freírse unos huevos, ya que no tenía energía para preparar algo más. Arina se hundió en el sofá. Se acurrucó, sintiendo ganas de llorar por el cansancio y el estrés. «Arina, ¿dónde estás ahora?», preguntó Ilona cuando finalmente logró comunicarse con su amiga. «Acabo de llegar al trabajo. El día fue increíblemente duro. Y sabes que te están acusando de algo. Tengo contactos. Me llamaron para decirme que si sabías lo que pasa. Parece que algo tiene que ver con el plan de intercepción de anoche». Arina quedó petrificada durante un segundo. Escuchaba atentamente las palabras de su amiga, pero aún no reaccionaba. «Me llamó el jefe, su sobrino ha desaparecido. Han descubierto algunas maquinaciones y él piensa que estoy involucrada».
Pero yo sé que no es así. Estoy segura de que me van a hacer preguntas y que eso será todo. No me van a meter a la cárcel por algo que no hice, dijo ella con una sonrisa. A diferencia de su amiga, Ilona estaba muy preocupada. Arina ni siquiera planeaba escucharla. El día había sido duro. Se disculpó y dijo que llamaría más tarde. El sueño de Arina fue intranquilo, lleno de momentos inquietantes que se reflejaban en sueños pesados. Al final, Arina se despertó completamente agotada, aunque por el tiempo que era, debería hacerse. Después de otro agotador día laboral, se encontró frente a sus habituales tareas. Todo parecía seguir su curso normal, hasta que fue abordada por un grupo de policías. Arina quedó sorprendida, incapaz de articular una palabra. Observaba cómo la policía se la llevaba a otro lugar. Le hacían preguntas. Le advertían sobre posibles consecuencias. Cuando la sacaron a la calle y la condujeron a la comisaría, se sintió completamente desconcertada, paralizada, llena de confusión. La colocaron en una pequeña y extraña habitación. Su mente apenas podía comprender lo que estaba sucediendo o dónde se encontraba. La tensión le provocó un fuerte dolor de cabeza. Intentaba mantener la calma, pensar con claridad, pero la situación la abrumaba. A lo largo del día, los interrogatorios se sucedieron, llevándola al borde de su desesperación. Ofrecían diferentes opciones para salir, pero Arina, paralizada, solo podía observar. Finalmente el veredicto llegó más rápido de lo esperado. Aunque muchos insistían en la ilegalidad de su detención y falta de pruebas, ella fue encarcelada. En medio del horror apareció Ilona, visiblemente nerviosa, pero decidida a ayudar. Arina se sintió aliviada de saber que alguien estaba luchando por ella. A pesar de todo, se preguntaba cómo había llegado a esta situación. Mientras Ilona prometía sacarla, Arina no podía evitar sentirse desesperada. Recordaba el momento en el que Ilona le había informado sobre el caso. Ahora se encontraba en prisión, sin entender cómo había llegado allí. Las lágrimas llenaron sus ojos cristalinos mientras se preguntaba qué había hecho para merecer esto. A pesar de su angustia, no había cometido ningún delito. Ahora, atrapada injustamente, se sentía impotente. En la cárcel, Arina se encontró con otra mujer, igualmente desolada. A medida que pasaban los días, Arina reflexionaba, buscando respuestas. La situación se volvía más sombría. Arina se resignaba de que ya no podría escapar del encierro. Mientras tanto, la mujer que había causado su desgracia seguía libre, burlándose de su desdicha. La incertidumbre y el dolor le consumían. Arina anhelaba el consuelo de Ilona, pero estaban separadas por un cristal. Se preguntaba cómo habían llegado a ese punto, cómo su vida había llegado a esto. No recibo cartas. No tengo idea de dónde sacas esos chismes. Conoce tu lugar, niña. Puedo hacer que quien quiera te esté escribiendo durante toda tu vida y se detenga. Si alguien te está escribiendo, deberías saberlo. Solo asiente y estaré al tanto. Si me dices la verdad, te ayudaré a salir de aquí. Sabes que para las personas con dinero, las fronteras no existen, dijo Xenia con un tono cortante, mientras miraba el rostro pulido y cuidado de su interlocutora. Se dio cuenta de que no podía convencerla de nada. Ni siquiera tenía la intención de decir nada, simplemente porque no tenía nada que decir. Nadie me escribe. Puedes preguntar. No recibo cartas. Solo leo periódicos y libros. Como tú quieras. Te di la oportunidad, respondió Xenia bruscamente. Cuando Arina regresó a su celda, le contó todo a su compañera, quien la escuchó en silencio. De vez en cuando se indignaba, pero era evidente que creía en la situación. Arina encontró consuelo en tener a alguien que le creyera, aparte de su amiga. Arina, necesitas resignarte. No saldrás de aquí, inclusive si eres inocente. Debes cumplir tu condena antes de recuperar tu libertad y vengarte de esos monstruos. Lo peor era darse cuenta de que Arina nunca había hecho daño a nadie, ni había cometido ningún delito. ¿Dónde estaba la justicia? Arina sintió lágrimas brotar. Se acurrucó, simplemente lloró. 2 años pasaron sin que Arina se diera cuenta. Al salir quedó junto a la salida, observando la alta cerca cubierta de alambre de púas, reflexionando qué hacer.
¿Quién la contrataría ahora que tiene un historial criminal? ¿Quién se arriesgaría a darle empleo? Cada vez que surgían esos pensamientos sentí un pinchazo doloroso en el pecho. La injusticia, el deseo de venganza contra aquellos que la habían encerrado. «Puedes salir, pero no hagas tonterías», dijo el guardia. «Muchas como tú quieren vengarse, pero solo se van a lastimar. Entiéndeme bien, la vida no es justa. Si buscas venganza, terminarás aquí de nuevo. La vida te devolverá lo que das, pero no somos instrumentos de la justicia». Arina sintió, pero no respondió al consejo. Dudaba que alguien que no entendía sus sentimientos pudiera ayudarla. Las puertas se abrieron. Salió con la comprensión de que viviría con el peso de un pasado tan oscuro. Ilona, quien le esperaba fuera, saltaba de alegría. Ella había venido del extranjero solo para recibirla y ayudarla durante un tiempo. Cuando Ilona se calmó un poco, notó que su amiga no mostraba ninguna alegría. Simplemente miraba a su alrededor en silencio. Se preguntó por qué no parecía feliz. Finalmente le dio un abrazo, la besó en la mejilla, felicitándola por haber superado esta pesadilla. «Solo vine a la frontera para encontrarte y ayudarte durante un tiempo». «Entiendo, Ilona, no te culpo. Estoy agradecida por todo este apoyo que me has brindado», dijo Arina abrazando a su amiga. «Solo quería decir que tengo miedo, de que empieces a buscar venganza contra las personas que te hicieron esto. Claramente, no son del tipo que dejará la venganza impune. Solo quiero que sigas adelante. Nunca he experimentado algo así, pero realmente quiero que aprendas a seguir adelante». Ilona bajó la cabeza, respiró profundamente y trató de parecer seria nuevamente, sin estallar en llanto. «No buscaré venganza. No tengo ganas, solo necesito arreglarme. Conseguir un trabajo. Después de todo, no soy la mejor persona. Nunca he pasado por una pesadilla como la tuya, pero realmente quiero que sigas adelante». Su amiga guardó silencio. Se dio cuenta de lo mucho que había adelgazado justo ahora, como si hubiera marchitado todo este tiempo. Arina hilanó profundamente. Extrañamente en su mente no había ningún recuerdo. Decidió que no pasaría nada crítico si no se obligaba a recordar toda esa pesadilla. Tal vez sería más fácil adaptarse a esa nueva etapa de su vida. Había llegado a un acuerdo con el director del hospital local. No es que fuera un trabajo soñado, pero ¿y si no encontraba otro? Trabajar como auxiliar de enfermería no es la gran cosa. No necesito contarte, pero si por casualidad no encuentras nada más, puedes llamarle. Ya le he hablado de ti al director, es una persona muy seria. Estaría allí completamente descontenta si consiguieras trabajar. Pero perdona, no encontré a nadie más que estuviera dispuesto a contratarte después de esto». Ilona bajó la cabeza tímidamente, como si no pudiera resignarse a no encontrar una opción mejor, aunque fuera una oportunidad mínima para volver a trabajar y ganarse la vida. Arina no podía llamarle así por el momento. Ilona se dirigió a su apartamento mientras Arina se preparaba para ir al hospital al día siguiente. No tenía sentido darle vueltas al asunto. Ya sabía que con ese artículo probablemente no encontrarían un trabajo decente. Se miró en el espejo. Se dio cuenta de que todas las oportunidades en su vida ya habían pasado. Necesitaba aprender a seguir adelante, pase lo que pase. Al llegar a su trabajo el día siguiente se dio cuenta de que no era bienvenida. Las enfermeras la miraban con recelo, sin comprender cómo alguien como ella podía trabajar como auxiliar. «Vete a casa, niña. Es mejor que limpies pisos que trabajar para un jefe así», dijo la enfermera mayor negando con la cabeza. «¿No te da vergüenza tener un trabajo tan miserable?», añadió con desdén. Arina se sintió impotente ante su desprecio. Pero, ¿por qué persuadir a otra persona si había venido aquí por su propia voluntad? La enfermera mayor negó. Sin embargo, se acercó a una joven que había estado observando a Arina. «Eres nuestra auxiliar. ¿No te da vergüenza esto?». Arina respondió con un suspiro. «¿Y tú? ¿Trabajas como enfermera?». «Vete, lleva los patos, ¿no? Mira cómo se acerca», se justificó la enfermera mayor. La joven estaba en lo cierto. Se acercaba en línea recta. «¿Qué pasa? ¿Tienes una carrera ascendente aquí como enfermera? Ve a por los patos tú misma», respondió ásperamente la enfermera mayor. «Tal vez necesites este tipo de experiencia en tu vida». Arina caminó por el pasillo, esperando ser recibida. Estaba dispuesta a aceptar cualquier condición,
ya que el camino a su antiguo trabajo estaba cerrado. Se sentó mirando sus propias manos, reflexionando sobre cómo cambiar su vida. Independientemente de lo que ocurriera en el trabajo, debía resistir para poder ahorrar dinero, estudiar, trabajar a distancia y no preocuparse más por los jefes, las dificultades y el ambiente desagradable. Pavel Nikolayevich, quien la contrató, estaba claramente encantado. No solo no se enamoró de ella desde el principio, sino que también entendió que ella toleraría pacientemente su presión hasta que comenzara a burlarse de ella. El director se inventaba tareas, desde limpiar después de los vagabundos hasta fregar los suelos en su oficina. Un hombre de mediana edad que se suponía debía ser sabio y moderado, pero había perdido la sabiduría. Se burlaba constantemente de la joven, quien había arruinado su propia vida y ahora estaba obligada a soportar tantas burlas, porque de lo contrario la despediría y no le permitiría encontrar un trabajo en ningún otro lugar. Arina soportaba pacientemente su presión. Cada día era más difícil. Sentía como si estuviera encerrada con una bestia salvaje a la que no podía resistir y a la que estaba obligada a soportar por su propio bienestar futuro. Arina bajó al primer piso, metió unas monedas en la máquina expendedora y tomó un vaso de café. Apenas se lo llevó a la boca cuando el director se le acercó, la empujó, haciendo que casi se tambaleara hacia atrás y derramara todo el contenido. «Lo siento». Luego se rió a carcajadas y se fue. «Arina, ven acá. Te daré un nuevo delantal», dijo la enfermera mayor tranquilamente, quien había presenciado toda la situación. «Ay, no te preocupes. En un par de años ese viejo tronco se irá. Nos darán un director normal. Esta es la única idea que me retiene en este lugar maldito. Todavía no entiendo por qué lo toleras. Todos estamos hartos, pero te tiene a ti personalmente». Las cosas solo iban de mal en peor para ella. Solo debía aguantar un poco más antes de poder dejar el trabajo. Arina sabía que había soportado demasiado tiempo para resolver tantos problemas, pero no había mucho que pudiera hacer al respecto. Tampoco se quejaba su amiga, ya que estaba agradecida por la oportunidad de trabajar después de todo. No tenía idea de quién era esa persona y qué pesadillas estaba gestando dentro de un hospital urbano aparentemente común. Estoy harta de él. No sé qué hacer. Ya me he comido el cerebro. Cada vez que vengo comienza a lavármelo. Cuando finalmente lo cambian, dijo la joven enfermera acercándose al mostrador. Arina estaba detrás de la esquina. Nadie la veía. Estaba ordenando las tarjetas de los pacientes en orden alfabético, pero no podía. No deberíamos prestar atención a las conversaciones de este individuo. Ya es hora de ponerlo tras las rejas por su trato inhumano. Nos trata como esclavos. Todos lo soportan. Mira cómo se burla de la recién llegada. Da miedo de ver. Ella tampoco tiene una vida fácil. No es de extrañar que lo aguante todo a su edad. Sí, con esa apariencia debería encontrar rápidamente un esposo y quedarse en casa, pero parece que se entretiene con tonterías. Debe de haberse buscado este destino. Nadie se merece eso. Nastia, deja de enojarte con ella como si fuera ella quien te quitó a tu esposo. No fue ella quien se lo llevó. Pero es igual a ella. Quizás ella también se llevó a alguien más. La vida le devuelve lo que hizo. Arina salió detrás de la esquina. Pasó junto a las enfermeras saludándolas. Fingió no haber oído nada. Se miraron entre sí. La saludaron de vuelta, pero no hicieron pregunta. Arina se fue tranquilamente y siguió ocupándose de sus asuntos. Pero cada vez más se preguntaba si sería mejor limpiar pisos, ganar menos, pero ahorrar más, que trabajar bajo el mando de un autócrata. El jefe la llamó de nuevo. Ella fue con las manos temblando y con una mirada seria, ya que era la única razón por la que llamaba. «Sabes, Kiseleva, deberías estar agradecida conmigo. Una persona como yo es una rareza. La mayoría de la gente te habría dejado a un lado de la vida. Yo accedí a darte trabajo. Tú eres culpable. Deberías haber pensado antes de meterte en problemas. Ahora recibes el castigo completo. Puedes considerarme como tu principal reprendedor», dijo el hombre riendo a carcajadas. Arina sabía que no iba a hacer nada más. Lo que más quería era tomar un trapo, envolverlo alrededor de la cabeza de ese hombre y esperar a que pidiera ayuda. A veces levantaba la cabeza,
sintiendo decepción tanto en su vida personal como en su trabajo. Si no fuera por mí, estarías pasando el rato, claro que para ti. Soy el que te humilla. Pobrecita, no irás a ningún lado. Él volvió a sonreír. La miró como si fuera una tonta. Arina pacientemente lavó el suelo. Cuando terminó, solo miró al hombre que seguía burlándose. Pavel se rió, cruzó los brazos y la miró de arriba abajo. Realmente no vengo a discutir contigo, pero aquí me ves hablando. Veo cómo te tratan las otras enfermeras. Si no fuera por mí, ya te habrían despedido. Arina volvió a quedarse en silencio, aunque él estaba volviendo loca con sus preguntas. No podía provocar un conflicto. En silencio dejó caer el trapo en un balde y se fue. ¿Otra vez te lavó el cerebro?, preguntó la enfermera mayor. ¿Cómo lo adivinaste?, se sorprendió Arina. Ese jefe no tiene cerebro, repite lo mismo una y otra vez. No te preocupes, te despedirán de todas formas. Este no es un trabajo para aferrarse. Se acomodará de alguna manera. Se encogió de hombros la enfermera mayor. Arina fue a casa. Cada vez que regresaba sentía ganas de llorar al darse cuenta de que nada bueno iba a pasar. Volvería a su vacío apartamento. Al menos tenía un techo sobre su cabeza. Apenas se las arreglaba para llegar a fin de mes. Quizás algún día le resultaría más fácil lidiar con esa vida. Pero cuando Ariana ya estaba llegando a casa, no esperaba ver a Ilona allí. Estaba parada bajo su ventana, a punto de llamar a su amiga, cuando Ilona giró la cabeza y suspiró aliviada. Estaba a punto de llamarte. Pensé que algo te había pasado en el trabajo, te llamé. No tuve tiempo, traje comida para ti. En realidad, debo hablar contigo, dijo Ilona. Su voz estaba preocupada, su mirada sensible. Arina entendía de qué se trataba sin decir una palabra. Conocía muy bien a su amiga, sus aspiraciones y la situación actual de sus relaciones románticas. Entraron a la casa. Ilona comenzó a colocar los deliciosos platos que habían cargado en la mesa de llevar. De vez en cuando, echaba un vistazo a su amiga, que parecía estar un poco fuera de sí. Arina estaba sola. No le quedaba nadie. Perder a su única amiga en ese momento era lo peor. Arina sabía que no podía retener a Ilona. No era culpa de su amiga que ya no tuviera nadie más. Ilona dudaba. No sabía cómo empezar esa difícil conversación. Luego, tomando un respiro profundo, dijo del tirón: Me voy a casar con Alex. Nos vamos a mudar a su país para siempre. Arina simplemente asintió. ¿Cómo se suponía que debía reaccionar? Implorarle a Ilona que se quedara por ella. Para Ilona esa era una oportunidad de realizarse en otro país, finalmente vivir a su gusto, en lugar de ayudar a todos los necesitados. Arina abrazó a su amiga, la felicitó, pero la alegría no se reflejaba en su rostro. No hubo ninguna. Ambas entendieron que la situación era inevitable. Era cuestión de tiempo. Quería tener la oportunidad de ayudarle después de, ya sabes, de dónde, pero ahora no tiene sentido esperar mucho. Todo está bien entre él y yo. Además, ya habíamos acordado esto hace mucho. Lo siento por cómo resulta, Ilona. No necesitas disculparte. Estoy agradecida contigo por todo. De hecho, estoy contenta de que finalmente vayas a ser feliz. Además, llevas mucho tiempo aprendiendo el idioma y soñando con mudarte. De verdad. Te deseo la felicidad. Se abrazaron, hablaron constantemente y se miraron la una a la otra, como si temieran que una de ellas echara a llorar. Arina había perdido la capacidad de llorar por cualquier motivo mientras estaba en la cárcel. Después de todo lo que había pasado, siempre podía encontrar en su memoria un momento peor que cualquier pequeño inconveniente de libertad. Arina se quedó sola en el apartamento. En la mesa de la cocina había varios tarros donde hace poco había comida. Simplemente miraba por la ventana. Comprendía que la vida había terminado, que no podría cumplir sus deseos. Arina contaba las escasas monedas que había logrado ahorrar durante el tiempo. Vivir con el sueldo mínimo o buscar ofertas más ventajosas en otras compañías. Sabía que con ese horario de trabajo no podría compaginarlo con otro trabajo, y eso significaba que en algún momento, cuando tuviera suficiente dinero para el curso y para el primer tiempo después de él, cuando llegó al trabajo, el jefe la llamó. En ese momento Ariana entendió la situación. No terminaría bien para ella. Bueno,
Decidí que tú y yo debemos tener sexo. Tú y yo vamos a hacer todas esas cosas. Te dejaré en paz. Irás al buffet y repartirás comida tranquilamente. Obtendrás el doble de dinero. Nadie te va a molestar. Decir que Arina quedó perpleja es quedarse corto. Miró al hombre mayor cuyas sienes ya estaban cubiertas de canas, no solo de un comienzo de calvicie. Los fruncimientos de ceño y la reacción a su mímica claramente enfurecieron al jefe, quien esperaba tal vez un gran deseo de su parte. Arina bajó ahora donde le tocaba trabajar. Ella estaba lavando a los vagabundos. No se quejaba. El olor era terrible, pero era un mal menor. La mayoría de ellos eran personas bastante amables y razonables que intentaban minimizar su participación en ese proceso íntimo. A veces había algunos tontos bastante agresivos, pero eran una rareza. El jefe ahora le evitaba por completo, como si se hubiera convertido en un apestado después de esa reacción tan brusca. Una vez mientras Arina estaba haciendo su trabajo, charlando con ancianos después de lavarlos, sonrió ligeramente. Le agradeció que tuvieran esa oportunidad en absoluto. Le ofreció unas pocas monedas miserables, pero ella naturalmente no las aceptó. Para esa persona eran mucho más necesarias e importantes que para ella. De repente trajeron una camilla en la que se sentaba una joven con el brazo roto. Cuando Arina lo miró, simplemente quedó sin palabras. Era el mismo Vladimir Zakharovich Kuchmin, el joven jefe con el que había estudiado, el hombre por el que la habían encarcelado como cómplice. Pero no estaba al 100% segura. Sin embargo, cuando Arina terminó todos los procedimientos higiénicos, su confianza creció. ¿Cómo te llamas? Para ser honesto, no recuerdo nada. Los locales me llamaron así, y así me quedé. La verdad ni siquiera recuerdo mi nombre. Recuerdo muy poco, la verdad, solo los últimos años. Sí, preguntó ella. Él se puso tenso al instante. ¿Y cómo te diste cuenta? Me parece que te reconocí. Pero podría estar equivocada. No quiero que te hagas ilusiones, dijo ella negando con la cabeza, pero veía cómo sus ojos se iluminaban. Surgió la esperanza de que alguien finalmente lo reconociera. ¿Conoces a alguien de mis seres queridos? Tengo a alguien. Si eres la persona que estoy pensando en, entonces sí tienes a alguien cercano. Intentaré comunicarte con ellos. Comprende que todo esto es extraño. Si eres la persona de la que estoy hablando, desapareciste hace varios años y me encarcelaron por ti. El chico simplemente quedó atónito, mirando atentamente a la desconocida que hablaba suavemente, como si temiera decirle algo. ¿Qué significaba eso? Soy una mala persona. Tal vez por eso estoy aquí. A pesar de todo, él la miró fijamente, examinando cada centímetro de ella. A ella le pareció que él estaba comenzando a reconocerla, ya que a menudo sucede que las personas que han perdido la memoria comienzan a recordarlo todo cuando ven lugares o personas familiares. ¿Qué recuerdas en absoluto? Recuerdo cómo yacía sobre las rocas. Recuerdo mis piernas entumecidas por el agua helada. Me puse de rodillas, pero no pude hacer nada. Mis manos estaban débiles. La náusea me asaltaba. Estuve de pie, me desplomé, desmayé en las rocas por un tiempo. Unos pescadores me encontraron. Dicen que estaba junto a un río de la montaña. Quizás sea cierto, quién sabe. Se quedó en silencio por un tiempo. Luego miró a la desconocida y volvió a examinar su rostro, como si esperara notar alguna cicatriz o lunar que le devolviera la oportunidad de recordarlo todo. Viví un tiempo con los pescadores. Luego me llevaron a la ciudad. Aquí es donde empecé a vivir como un vagabundo. ¿Y qué más podía hacer? No tengo documentos ni recuerdos del pasado. Nada. Me siento maldito por la falta de memoria. Arina lo escuchó atentamente. Rápidamente anotó algo en cuanto salió del área. Estaba obligada a ir a ver a su tío y contarle todo, porque solo así el chico tendría la oportunidad de volver a una vida normal, y ella tendría la oportunidad de hacer justicia. Arina llamó a su amiga desde el trabajo. Estaba ansiosa por saber cómo estaban las cosas allí ahora. Se dio cuenta de que no volvería a su antiguo trabajo por nada en el mundo. Pero ahora la comunicación tenía un propósito. Estaba preocupado por él desde ese incidente. Muchas cosas habían cambiado. ¿Recuerdas a Xenia, la esposa del jefe? Bueno, ahora ella lo controla todo. La joven esposa ha sido demasiado. Así que no hay fuerzas.
Y el propio Vladimir, después de la desaparición de su sobrino, simplemente se ha consumido en su casa de campo y no sale. La compañía se desmorona con tales métodos y aún no ha nombrado a nadie para el puesto de gerente, excepto a ella. Sí, tenían muchas opciones para elegir a otra persona, pero esa chica no está dispuesta a renunciar a su poder por nada. Nina solo rodó los ojos. No tenía más energía para hablar. He trabajado allí durante tantos años, pensaba que iba a crecer en esta empresa y ahora no hay vuelta atrás. Esa chica desequilibrada no ve nada más a su alrededor y ya crea que no iremos a ninguna parte. Piensa que puede burlarse de nosotros. Pero te digo en secreto que la mitad de la oficina ya actualizó sus currículums en el sitio web. Arina se ató un nudo en la cabeza con la situación que estaba ocurriendo. Entendía que no había escapatoria. Su intuición le decía que todo esto no pasaba por casualidad. Al día siguiente, aprovechando su día libre, Arina fue a la casa de su ex jefe. Vsevolod Kirilovich se negó a salir de su casa. La seguridad prácticamente intentó sacarle a la fuerza. Arina no se rindió. Le dio una fotografía, tomada previamente en el hospital. Esperó a que le pasaran la foto al hombre, pero cuando apareció en la puerta su rostro seguía tan irritado como antes. ¿Esto es una broma o qué? ¿Vas a falsificar fotos ahora? ¿Qué quieres, dinero?, preguntó él. Y luego Vsevolod se quedó quieto. Finalmente reconoció a la chica que estaba frente a él, pero esta realización solo lo hizo fruncir aún más el ceño. Claramente no estaba contento de que fuera ella quien lo visitara. ¿Qué diablos pasa aquí? Acabo de salir de la cárcel. Sigo manteniéndome que soy inocente. Después de la cárcel no puedo encontrar trabajo. Tú lo entiendes. Me convertí en limpiador en el hospital local. Nos traen vagabundos. Trajeron a ese chico. No recuerda nada. Está buscando con la mirada si tiene algún familiar. Solo recuerda sus últimos años. ¿No te parece extraño? ¿Qué tonterías dices? No escucharé más de esto. Quería gritar, pero solo se fue, dejándola sola con un torrente interminable de pensamientos. Arina se fue a casa, perdiendo toda esperanza de ayudar al chico, que podía ser completamente diferente. ¿Quién sabe cuántas personas parecidas hay en el mundo? De repente, esa idea la llenó de tristeza, pero al mismo tiempo, como si diera un giro repentino, Arina quería recuperar su antigua vida, y si solo tuviera una oportunidad de volver a la sucursal anterior, renunciar a cualquier rotación de personal futura, sería mejor sufrir tal daño que terminar en la cárcel y arruinar toda su vida sin posibilidad de conseguir trabajo normal. Ahora, cada mañana temprano, Arina se preparaba para ir al trabajo. Cada día que tenía que ir al hospital le parecía infinitamente largo, pesado, insoportable. El jefe parecía haberse descontrolado por completo. Constantemente le ofrecía a ella. El hecho de enfrentarse una y otra vez a situaciones desagradables la agobiaba, como si fuera la Cenicienta de un cuento. Arina llegó al hospital sin mucha energía. Apenas entró se vio envuelta en un torbellino de acontecimientos. Todos corrían, incluso el director, quien se movía frenéticamente y regañó a Arina. «¿Qué has hecho, tonta?», exclamó Pavel, acercándose a ella, agarrándola del pecho y luego lanzándola de un golpe bastante fuerte. Pero no pudo terminar lo que empezó, porque las puertas de vidrio se abrieron y entró Vsevolod, quien ya estaba furioso con el director. Agarró a Pavel y lo arrastró por el suelo, directamente a la habitación donde estaba su sobrino. A pesar de su valentía, Arina apenas pudo mantenerse firme. Le temblaban las piernas. La enfermera jefe corrió a ella a ponerla en orden, mientras gruñía por tener que lidiar con la situación. Resultó que Vsevolod Kirilovich vino al hospital después de que Arina le entregara la foto y reconociera en el chico a su hijo. Comenzó a buscar al director del hospital, quien había tirado al chico al suelo, pensando que la cama sería necesaria para alguien más. El chico con el que hablaste resultó ser su hijo o sobrino. No entendí bien, pero es pariente de Kuzmin. Imagínate, ¿qué hará con el director cuando se entere de lo que está pasando aquí? Gracias a ti, Arina. No sé cómo, pero has hecho algo, porque él no vino aquí por nada. El director casi te mata. Ahora lo van a despedir y tendremos un trabajo decente. Estoy agradecida contigo por toda mi vida, repetía la enfermera jefe mientras ayudaba a Arina a ponerse su bata. Aún temblando, unos minutos después,
Vsevolod Kirílovich seguía arrastrando al director del hospital por el suelo, como si fuera un delincuente. Lo arrojó frente a Arina y lo obligó a disculparse. Ella lo miraba atónita, observando cómo el hombre que le había humillado durante tanto tiempo ahora era humillado ante sus ojos. Las enfermeras que antes habían disfrutado de su humillación, ahora la miraban con asombro, elogiándola y agradeciéndola por haberse ido. Apenas Arina salió del hospital, llegó el responsable de salud de la región, empapado en sudor frío, furioso y listo para hacer estragos. Al parecer, despidieron al director anterior en cuestión de horas. Después de su despido, Arina se quedó en casa, sintiendo una gran decepción por haber ayudado al hospital, pero no a sí misma. Como siempre, todo el mundo a su alrededor era exitoso, excepto ella misma. Arina estaba sentada en el sofá, cuando su amiga llegó y le contó todo. Ilona estaba horrorizada por lo que había sucedido. Se disculpaba sin cesar, sintiendo culpa por haber permitido que su amiga sufriera tales humillaciones sin saberlo. Ilona misma había recomendado el trabajo, sin saber lo que estaba pasando. Arina estaba desempleada de nuevo, pero no quería volver a su antiguo puesto. Buscaba trabajos y encontró uno remoto respondiendo llamadas todo el día. La espera de esas llamadas se volvió más soportable. Ella esperaba la llamada de su antiguo jefe, esperando que Volodya la llamara y le dijera que todo había sido recordado. Realmente aún esperaba que le dieran alguna recompensa. Sobre todo, Arina temía que el chico no recordara nada. De todos modos tenía un tío generoso que no dejaría que se hundiera en la injusticia. Arina se despertó a las 4 de la madrugada, incapaz de conciliar el sueño, reviviendo todas las diferentes formas en que su vida podría haber sido. Era tonto pensar en lo que no se podía recuperar y restaurar. Miraba el techo, pensando en cuánto había dejado pasar en su vida y ahora no podía recuperar nada. Hubiera sido útil obtener otra educación, trabajar en una empresa más grande o simplemente estar contenta con su pequeña vida en un apartamento donde nadie la lastimaba, humillaba ni culpaba por no tener hijos. Arina se levantó, hizo café y se sumió en sus pensamientos sobre sus constantes preocupaciones. Tal vez era hora de dejarlo ir. Tal vez era hora de olvidar esa pesadilla, aprender a vivir, encontrar un trabajo más o menos normal. No recordar lo malo, no vivir el pasado. Arina tomó una pequeña bandeja de galletas y encendió el televisor. Se supo el escándalo en la región que había tomado un nuevo giro. Vsevolod Kirílovich, un oligarca local, empresario y gran benefactor, había encontrado a su sobrino. Ahora las autoridades estaban investigando el asunto. Se estaba llevando a cabo nuevas investigaciones del caso. Recuerdo que hace varios años acusaron a la novia del chico desaparecido de ser cómplice. La encarcelaron. Interesante cómo se desarrolla la situación ahora, considerando que le han quitado varios años de vida a esa pobre chica. Estuviste con Bárbara Nikolaeva antes de encontrarnos en los reportajes. Nos vemos en las próximas actualizaciones. Arina apenas pudo contenerse para no dejar caer la taza. Metió una galleta en su boca y miró al vacío, aún sin entender lo que estaba pasando. Parecía mirar a través de todo, sin ver ni notar nada a su alrededor. Le costaba respirar, como si eso pudiera ayudarla. Eliminarían todas las acusaciones en su contra. Podría volver a una vida normal. De esa débil esperanza que apenas se había encendido en lo más profundo de su ser, Arina lloró a pleno pulmón. Ya no podía contenerse más. Lloró con fuerza hasta que todas las lágrimas se evaporaron. Por primera vez desde que salió de la cárcel, finalmente pudo llorar tranquilamente. Se sintió mejor. Quizás todas esas humillaciones en el hospital, los horribles años de prisión, no fueron en vano. Ahora se aferraba mentalmente a la esperanza de que tal vez todo podría volver. Aunque le repetía que no debería aferrarse a una esperanza ilusoria. Hoy nos enfrentamos por tercera vez a la situación que se está desarrollando en la ciudad del sur. Según los informes, las autoridades han arrestado a Ksenia Kuzmina, la joven esposa del oligarca. Podría estar implicada en la desaparición del joven. Por ahora las autoridades no han informado nada, pero tenemos fuentes confiables, dijo la mujer cuya cara ya había aparecido varias veces en la televisión hoy. Arina se tensó de inmediato, se enderezó, se acercó al televisor temiendo perderse algo importante. «Cuéntenos, ¿qué dicen sus fuentes?», preguntó el presentador. Enseguida se dio cuenta de su error, pero no lo corrigió. Ahora se está llevando a cabo una investigación a gran escala. Es muy probable que la chica haya sido arrestada ilegalmente. No había pruebas en su contra. Sin embargo, la pobre terminó entre rejas. Si resulta que la situación fue diferente,
Voy a hacer que el alcalde responda por las acciones de sus subordinados. También recuerden, hemos presentado varias solicitudes que deberían haber sido consideradas, con el derecho de liberar a una persona inocente contra la que no habían pruebas algunas. Algo me dice que estos cambios provocarán un gran cambio en el liderazgo de la ciudad en general. Harina saltó en su lugar cuando escuchó el timbre. Su corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salir disparado de su pecho. Se levantó rápidamente, salió al pasillo. Cuando abrió la puerta, vio a Vsevolov Kirilovich allí. Ni siquiera sabía si alegrarse o temer. ¿Puedo pasar un minuto?, preguntó él, intentando mantener un tono de negocio. Harina no tenía idea de qué quería, pero tampoco lo trató de detener. El hombre entró al apartamento sin mirar a su alrededor. Dio unos pasos desde la puerta para que los vecinos no pudieran escuchar la conversación. Por ahora, no puedo darte todos los detalles. Pero ahora está claro que nunca estuviste involucrada. Ni yo estuve entusiasmado con tu encarcelamiento sin pruebas. Además, estaba segura de que mi sobrino era inocente. Te estoy agradecido y quiero compensarte. ¿Qué quieres? Quiero tomar unos cursos costosos para aprender y conseguir trabajo, respondió la chica, olvidando su molestia habitual. Él asintió, la acompañó más adentro del departamento, le dio los datos de su tarjeta, pagó todo y luego le dejó una gran cantidad de dinero en la tarjeta, diciéndole que sería suficiente por un tiempo mientras estudiaba. Harina quedó sorprendida, apenas pudo responder. El hombre, sumido en tristeza, le costaba hablar. La miraba levemente sonriendo. Se sentía como un tonto. Después de todo, tenía dinero. Podía haberla ayudado entonces, pero no creía necesario hacerlo. ¿Dónde está su sobrino? Incluso él, su propio pariente, estaba listo para creer que el sobrino era culpable. Pero tenían que encontrarlo antes de ir a la compañía, porque se derrumbaría todo por completo. Pero Vsevolov, ni en el peor de sus sueños pudo imaginar que su amada podría haber tendido una trampa tan horrible. Después de algunos meses, Harina ya estaba avanzando. Aunque pasaba menos tiempo fuera de casa, tomaba más tareas prácticas. Estaba segura de que eso le ayudaría a convertirse en una maestra en su profesión. De repente, frente a su casa se detuvo un carro. Cuando Harina vio que quien estaba dentro le hacía señas con las manos, salió corriendo. Lo abrazó y lo besó en las mejillas. Lo felicitó. El regreso fue evidente en la expresión del chico. Lo recordó todo. Su rostro literalmente brillaba de felicidad al haber sobrevivido a esa pesadilla y haber vuelto a su vida anterior. La rodeó con sus abrazos y la besó apasionadamente. Desde ese momento su relación dejó de ser simplemente amistosa, para convertirse en una serie de difíciles litigios legales. De vez en cuando se mencionaban en televisión, pero nunca se revelaban detalles. Al volver a tener una vida normal se sintió como un hombre nuevo. Regresó a la empresa y volvió a tomar las riendas, confiando nuevamente en su sobrino. Volodia rápidamente volvió a su ritmo de vida anterior, y nunca se quejó del cansancio. Recordaba perfectamente cómo era vivir sin raíces en la calle, enfrentando diversas situaciones difíciles. Entonces, ¿qué pasó al final? Después de todo, estaban involucrados incluso funcionarios del orden, la autoridad superior. Harina finalmente recibió la anulación de su condena. Incluso se le pagó una compensación, aunque dudaba que algún dinero pudiera compensar la pesadilla que había vivido. La esposa de mi tío decidió que no tenía suficiente aventura en su vida. El dinero que él le daba claramente no era suficiente. Quería su propio negocio. Mi tío no estaba emocionado, sabía que ella gastaría todo el dinero y no lograría nada. Al final ella decidió, con su amante, darse una vida fácil. ¿Y qué tiene que ver esto contigo?, preguntó Ariana. Esa es la parte interesante. Decidieron que sería fácil llegar a través de mí contigo. Y debo admitir que el plan resultó ser exitoso. Me invitaron fuera de la ciudad y ni siquiera me di cuenta de cómo comenzó la pelea. Me golpearon, me metieron en una bolsa y me arrojaron por un alcantarillado. Después fui con el investigador varias veces a ese acantilado. Yo mismo apenas puedo creer que se haya sobrevivido tal caída. Vsevolov se sentó cómodamente en el sillón. Puso a su novia en su regazo y ella apoyó la cabeza en su pecho. Se sentían felices y tranquilos estando juntos. Se calculó bien, floté en esa bolsa por varios kilómetros en el río. No puedo creer que haya sido sacado por la orilla. Resultó que sufrí una hipotermia severa, fracturas en las costillas y Dios sabe qué más.
pero sobreviví. No puedo creer lo descuidados que fueron todos con esto. Si me hubieran seguido o rematado antes de arrojarme, todo hubiera sido más fácil», dijo encogiéndose de hombros. Arina no lo interrumpió. No preguntó al respecto. Trató de mantener la pausa. Después de todo, también era una parte de la historia, y había recibido tantos golpes como su amante. Cuando no estuve, organizaron un alboroto en casa, como si fuera una tragedia. Insinuaba que ya no estaba vivo. Mi tío comenzó gradualmente a hundirse más y más. Cuando te encarcelaron, la situación se salió de control. Comenzó a llevar a cabo sus manipulaciones de manera descarada. Luego llegué y todo salió mal. Aunque fue un golpe duro para él, lo miro y entiendo que literalmente renunció a su vida feliz con su joven esposa solo para sacarme. Y de paso exponer tu nombre, dijo Vsevolod Kirillovich, recuperándose bastante rápido de la traición y volviendo a comenzar. Tuvo nuevas relaciones sin preocuparse mucho por lo que hacía su antigua pasión en prisión. Se dedicó a los negocios, planeaba abrir varias sucursales en el país. Trataba de no recordar la pesadilla que había pasado. Arina y Vladimir se casaron 6 meses después de su regreso. Se amaban sinceramente, se agradecían mutuamente por tener la oportunidad de vivir a pesar del pasado tan doloroso. Solo 2 años después de la boda nació un niño maravilloso que se convirtió en la alegría de sus padres, un maravilloso nieto para el tío Vladimir. Al mismo tiempo, en un milagro para Ariana, que ya había perdido la esperanza de ser madre. Así, a pesar de los oscuros momentos y las duras pruebas que enfrentaron, esta familia construyeron una nueva vida llena de amor, esperanza y felicidad. Con el tiempo, el pasado quedó atrás, convirtiéndose en una lección aprendida y en la fortaleza que los unió aún más. Mientras miraban a su hijo jugar y reír, sabían que juntos podían superar cualquier desafío. El calor de su hogar, rodeados de amor, encontraron la paz que tanto anhelaban. Así el destino les regaló una segunda oportunidad para escribir un nuevo capítulo, donde el amor y la familia eran los protagonistas. Con la mirada puesta en el horizonte, llenos de optimismo y valor, caminaron juntos hacia un futuro lleno de promesas y sueños compartidos. Y en ese camino descubrieron el verdadero significado de la felicidad: estar juntos, superar obstáculos y celebrar cada momento como un regalo preciado. Aún así, su historia de amor continuó, dejando atrás las sombras del pasado y abrazando la luz del presente, donde el amor triunfa sobre la adversidad y la esperanza florece en cada corazón.